amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo del programa Live. Te tengo un tema que a veces es un tema que ha sido muy discutido siempre, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela se discutía eso, y es teoría y práctica. Entonces siempre los muchachos, como estábamos en la escuela, discutíamos cuál fue primero, la teoría o la práctica. Entonces muchos decían, no, porque la práctica es primero. Y otros decían, no, la teoría es primero. Pero realmente después que uno llega aquí a la filosofía yoga, a los conocimientos yoga, uno entiende que lo primero es el pensamiento. Lo primero que aflora en el ser humano es el pensamiento. Entonces, ese pensamiento viene al mundo y entonces viene para hacer algo. Entonces, la teoría es primero que la práctica. Pero ¿qué pasa? Que la teoría sin la práctica no sirve para nada, porque tiene que complementarse. O sea, los pensamientos que tú tienes, ¿verdad? Se tienen que convertir en hechos. Es así porque tú piensas en hacer una comida, ¿no? Pero tú lo pensaste, pero tienes que ponerlo en práctica. Tienes que hacer, poner el anafe, poner el caldero, poner el arroz. O sea, tiene que complementarse. Y eso tiene, like, muchos años que el hombre ha venido desarrollándose en eso, en lo que es la teoría y la práctica. Y su vida se ha ido desarrollando en eso, en todos los órdenes. Porque, por ejemplo, la medicina, para ponerte un ejemplo, la medicina. Los años que tiene la medicina desarrollándose, desde tiempos inmemoriales, cuando no había casi nada para curar a una persona, hasta ahora. Bueno, pero ¿qué pasa? Vienen al mundo las ideas, pero esas ideas hay que ponerlas en práctica. Porque si tú no las pones en práctica, no hay resultado. ¿Tú me entiendes? Entonces tú puedes pensar, bueno, esto se cura con tal cosa. Ajá, bueno, sí se cura con eso, pero tiene que implementarlo, porque si no, no va a dar resultado. Y eso es en todo. Para hacer una casa es igual. Tú puedes pensar, el arquitecto, por ejemplo, el ingeniero, en su mente idea una casa con tantas habitaciones, las instalaciones que va a tener, todo eso. Pero ¿qué pasa? Eso hay que llevarlo a la práctica para que el pensamiento se haga realidad, que es realmente lo que sucede. Con eso de la teoría y de la práctica. El pensamiento se hace realidad. Y además, eso tiene muchos años evolucionando. Y una de las cosas que le ha dado más impulso a la humanidad son los adelantos, la tecnología, por ejemplo. La tecnología en los últimos, yo diría que los últimos 50 años, más o menos. Oye, la tecnología ha tenido un avance extraordinario. Sí, sobre todo con lo que son las computadoras, En lo que es la la comunicación en general. La comunicación en comunicación. general ha tenido un avance extraordinario. Y ahí sucede lo mismo. ¿Qué sucede ahí? Oh, pues lo mismo. Porque las ideas le vienen a la persona, pero hay que ponerla en práctica. Entonces, de eso que se trata, teoría y práctica. Ahora bien, hay personas, y ahí es que yo te quiero llevar, hay personas que tienen mucho conocimiento de todo, porque son personas eruditas que leen mucho, escriben mucho y piensan mucho, pero tú sabes lo que les sucede, que no ponen nada en práctica. Entonces, esas personas que no ponen nada en práctica son personas descuidadas y no se les materializa nada. Y ahí al revés. Entonces está el otro tipo de persona, que es la persona que utiliza la práctica, pero no hace teoría. Entonces, como no hace teoría, ¿qué le sucede? Es una persona que se desenfoca muy fácil y tú la puedes sacar eh, de su contexto fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene base. Él simplemente está haciendo una cosa ahí, pero no tiene el conocimiento necesario. Entonces, Chantanán, el abuelo Chantanán, que es un tremendo sabio, él nos dice que lo que hay que hacer es unir las dos cosas. Tan sencillo como es.
unir las dos cosas. ¿Cómo así? Oh, bueno, pues todo lo que usted piensa en su mente tiene que tener el método para realizarlo. Oye, Chantanán era un sabio extraordinario. Tiene que tener el método para usarlo. Porque tú no haces nada con tener el pensamiento de crear algo si no tiene el otro método de llevarlo a cabo. Entonces ahí es que entra todo eso que yo estaba diciendo, esa tecnología, ese avance. Tiene que estar todo unido para que el propósito se haga real, llegue a su fin. Entonces, Chantaná nos dice, y nos hace una historia que yo te la voy a hacer aquí ahora, sobre las personas que son descuidadas, que se interesan por las cosas, pero no le dan seguimiento, no la llevan a su fin. Entonces, él hace la historia de una persona que era así, que era una persona que le interesaba la vida espiritual, pero no lo tomaba como así, no tenía nada, no hacía práctica, no meditaba ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre tenía un loro, ese hombre tenía un loro, y el loro un día le preguntó, amo, pero yo veo que usted toda la tarde y todas las noches usted sale, ¿a dónde usted va? El loro le dijo. Y el hombre dijo, yo voy a ir al sabio, a la prédica del sabio. Ajá, y usted va siempre, es el loro diciéndole. Sí, yo voy siempre, todas las tardes. Pues yo quiero que usted me le haga una pregunta al sabio. Ajá, pues dime, ¿cuál es la pregunta? Dígale al sabio, ¿qué tengo que hacer yo para liberarme? El hombre se encontró esa pregunta rápida, rara, tú sabes. Entonces, bueno, cuando él llegó ante el sabio, levantó la mano. Cuando el sabio dijo que si había alguna pregunta, él levantó la mano. Dígame, yo quiero hacerle una pregunta. El loro mío quiere saber qué tiene que hacer él para liberarse. Y el sabio se cayó al suelo. Oye, la gente, todo el que estaba ahí insultó al hombre, pero ¿cómo está ese tipo de preguntas? Mira cómo el maestro se ha desmayado ahí por ese tipo de preguntas que tú has hecho. Bueno, y el hombre se fue a su casa, pero ¿qué resulta? Que cuando el hombre llega, el loro le preguntó, ¿y cómo le fue? Entonces, dice, dice tu pregunta, y el sabio lo que hizo porque se desmayó y cayó en el suelo. Y me sacaron de allá por esa pregunta estúpida. Bueno, ¿qué pasa? Que al otro día el loro amaneció en la jaula tirado así. Y el hombre va y dice, pero se murió el loro. Y abrió la puerta de la jaula. Entonces, el loro salió volando. Pero mire, esa historia tiene una gran enseñanza. Entonces, Ramón. el loro salió volando y se fue a una rama. Y le dijo, gracias porque entendí el mensaje del maestro. Una persona, un ser humano, fácilmente no entiende el mensaje. Sí, entendí el mensaje del maestro. Y usted, le dice el loro al dueño, y usted debería de prestar más atención a las cosas espirituales para que se pueda liberar también. Oye, entonces eso es lo que yo te estaba diciendo de la práctica. El hombre era muy inteligente, pero no ponía nada en práctica. ¿Tú ves? Entonces, de eso es que se trata. No ponía nada en práctica. Entonces, el loro le da la lección. Entonces, está el caso contrario. Está el caso de... Bueno, te voy a hacer otra historia también. En esa misma dirección. Había un tipo que era así mismo de cuidado también. Que no... ¿qué te digo? Que no le ponía atención. Y entonces, él era un trabajador que era como un sastre. Y fue a una conferencia de un sabio. Pero se durmió. Es lo que vendía la tele y cosas de esas. Se durmió, pero tuvo un sueño en el auditorio y empezó a jalarle la camisa a uno que estaba adelante. Cuando se despertó, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Él estaba cortando la camisa al hombre porque también era de cuidado. Y él pensaba que estaba cortando una tela porque no le ponía atención a la parte, te digo, no se integraba con lo que es la práctica y
y la teoría. Entonces, la última historia que te voy a hacer es de un guerrero que se llamaba Dronacharya. Entonces, Dronacharya era entrenador para soldados. Entonces, él estaba buscando soldados que fueran expertos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la práctica y con cuando la gente está centrada en las dos cosas. Entonces, él había un árbol por allá y había un pájaro. Entonces él llamaba a los aspirantes a guerreros y le decía, ¿qué usted ve allá? Yo quiero que usted le tire esa flecha, le tire la flecha al ojo del pájaro. Y llamó al primero, ¿qué usted ve? No, yo veo un pájaro en la rama, quítese de ahí, usted no sirve para eso. Y usted, no, yo veo un pajarito, pero no sé, no lo veo bien, usted tampoco sirve. Y así fue descartando a todos los guerreros que él le hacía la pregunta. Entonces llegó uno que se llamaba Arjuna y le dijo, ¿y usted qué usted ve ahí? Y dice, yo solamente veo el ojo del pájaro. ¿Pero usted no ve más nada? No, yo lo único que veo es el ojo del pájaro. Ah, pues tire su flecha. Tiró la flecha y la flecha fue, ¿a dónde fue? Al ojo del pájaro. ¿Por qué? Porque el hombre estaba centrado en las dos cosas. Sabía lo que tenía que hacer y estaba preparado para la práctica. Entonces, No, yo no, y por él tirar esa flecha directo al ojo de ese pájaro se ganó un premio muy especial, también, que fue una esposa. también. Entonces, amigos televidentes, de eso que se trata. La teoría tiene que ir ligada a la práctica para que pueda ser efectiva. Entonces, hay esos dos tipos de personas. Hay la persona que sabe mucho, que estudia mucho, pero que no pone nada en práctica. Está el otro tipo de personas que practican, pero que no tienen ningún conocimiento. Entonces, la enseñanza que nos da nuestro abuelo Chantarán es que se debe integrar la teoría con la práctica. Es la mejor manera para que las cosas caminen, porque si no, no caminan. Eso siempre, por ejemplo, Sócrates decía, pienso, luego existe. O sea, porque el pensamiento siempre va primero, el pensamiento siempre ha ido primero que la práctica. Pero usted tiene que desarrollar el método, que es lo que le llamamos tecnología hoy, el método para poner el pensamiento en práctica, por eso es que se trata. Nosotros somos seres pensantes y los pensamientos lo que hacen es venir a la realidad, pero tienen que tener el método para venir a la realidad. Tú tienes que ir perfeccionando los métodos porque no vienen a la realidad. ¿Tú entiendes? De eso es que se trata, amigos televidentes. Entonces, no se puede ser demasiado teórico, tampoco demasiado práctico. Hay que tener una liga de las dos cosas, porque así es que funciona. Práctica y teoría. Juntos, unidos, es que se puede sacar la mayor ventaja para todos. Sobre todo en estos tiempos donde hay una tecnología en todo lado. Es que todo el tiempo uno tiene que mantenerse estudiando. Y eso implica teoría No, y práctica, las dos cosas. No, y que los métodos, porque esa es la otra cosa, los métodos van cambiando. Sí, exacto. Los métodos ya no son los mismos. Por ejemplo, tú pintabas antes con una brocha. Ya no se pinta con Ya no brocha. se pinta con brocha, se pinta con un rolo. No. Ahora mismo lo que se usa es el papel tapiz. Que ya, ni siquiera pintura. Entonces, fíjate cómo es. Claro. Que los pensamientos también van creando la tecnología, van creando los cambios que se necesitan para que el mundo funcione. Y por eso que cada día que un hombre va avanzando, es mejor, las cosas son más fáciles, porque el hombre encuentra la manera de hacerlo más fácil. Pero siempre va a ser así, integrando la teoría con la práctica. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés para todos ustedes.